Hermanos, hemos escuchado hoy la palabra de Dios, hemos estado estudiando por algunos meses ya, de hecho pues por casi 3 meses, empezando este año, el libro primero de la palabra de Dios, los comienzos, como se llama Génesis, son los principios. Y el día de hoy especialmente, hermanos, hemos estado estudiando en el capítulo 29 y 30, algo muy importante. Y pues ustedes quizás por el sermón de los niños pueden ya hilar de qué nos está hablando el pasaje y quizás de qué es lo que vamos a hablar en esta mañana. Pues vamos a hablar, amados hermanos, de qué es eso, de ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué significa ser parte del pueblo de Dios? ¿Y por qué usted y yo somos parte del pueblo de Dios? Es interesante esto porque hemos aprendido ya en sermones anteriores, especialmente este es como una continuación del sermón de hace 8 días, de que Dios da valor a su iglesia. Recordábamos hace 8 días que Dios permite que Jacob se case, empiece la familia y da valía a su iglesia, da protección a su iglesia. Pero algo importante, amados hermanos, es recordar ese Dios que hizo una promesa. Entonces, antes de quizás aterrizar en nuestro pasaje y verlo con detenimiento, recordemos un poco hacia atrás. Recuerden que Dios hizo por allá una promesa a Abraham, y esa promesa tenía algunos elementos. ¿Qué elementos se acuerdan ustedes que tenía la promesa que Dios hizo a Abraham? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿De qué se componía esa promesa? Descendencia, eso era algo esencial de esa promesa. Y serás padre de muchedumbre. De hecho, cuando Dios cambia el nombre Abraham por Abraham, hace alusión a que iba a ser un pueblo grande. ¿Qué más hace parte de la promesa del pueblo de Dios? Bueno, de la promesa que Dios en ese momento dio a Abraham. Pueblo, ya lo identificaron y bueno, por el pasaje también lo podemos identificar. ¿Qué otra parte hacía parte de esa promesa? Perdón la repetición. ¿Qué más? Que él iba a ser descendiente, ya lo dijo Héctor. ¿Qué más hacía parte de esa promesa? Bueno, que hacía parte de un pueblo especial que iba a ser gobernado por Dios. Entonces ya tenemos 2, que iba a ser un pueblo numeroso, y ese pueblo numeroso, Dios le dijo a Abraham, y yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y había otra parte más. ¿Cuál más? ¿Qué más tenía esa promesa? Porque esa promesa toda junta, hermanos, es importante tenerla en cuenta porque hoy hacemos parte y beneficiarios directos de la promesa que Dios dio a Abraham. Bueno, ¿no? ¿No se acuerdan de más de esa promesa? Muy bien, esa promesa tenía por lo menos 3 partes fundamentales. 1, que iban a ser un pueblo numeroso, como las estrellas, como la arena del mar. O sea, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. La segunda parte que contenía esa promesa es lo que dice Juancho, que ese pueblo iba a estar bajo el gobierno de Dios. Dios iba a ser el Dios de ellos. No iban a haber más dioses. De hecho, cuando Dios se presenta, yo soy el que soy, significaba que Dios iba a gobernar este pueblo. Y otra tercera parte era que iba a dar una tierra, ese es el tercer elemento. Y todos juntos, dicen algunos hermanos, que hacen parte de lo que conocemos como ese reino de Dios, del cual usted y yo por gracia hacemos parte. Bueno, aquí, amados hermanos, pues podemos notar, y a la luz de nuestro pasaje, haciendo un poco de contexto de lo que leímos, pues nos va a hablar de cómo ya Dios había puesto en marcha ese plan de hacer crecer la familia, pero especialmente vemos la formación de un pueblo, la formación de una nación. Y pues definitivamente, hermanos, esto nos hace tener una primera aplicación ineludible. Ese Dios está cumpliendo. Nuestro Dios es fiel, es el Dios de la promesa. El pastor repetía ahorita en algunas ocasiones en sus oraciones que ese es un Dios de pacto. Y cuando vemos, amados hermanos, que en nuestro pasaje nos cuenta que alguien nació y que alguien volvió a nacer y que alguien volvió a nacer, pues definitivamente Dios cumple su palabra. Dios es fiel. Aquí vemos la formación de un pueblo físico, y ese pueblo es un pueblo especial y diferente a los otros pueblos. Es como lo primero, hermanos, que debemos saber, y por eso pues nos paramos en un capítulo como Génesis, capítulo 29. Esto, amados hermanos, empezó en Abraham mismo. Dios promete el hijo de la descendencia, tienen un hijo. En Isaac vemos también, pero en Jacob vemos varios hijos.
Ahora, es importante y eso nos ayuda bastante cuando nos acercamos a un texto histórico como estos, hacernos quizás una pregunta. ¿Cómo habrán entendido estos hermanos que leyeron esto y que escucharon esto? Pues la palabra de Dios. Recordemos, amados hermanos, que estos 5 libros de la palabra de Dios se escriben, pues es lo que Dios inspira a Moisés para escribir, pero muy posiblemente cuando ellos leen esto, este pueblo iba de camino al desierto. Es muy posible que eso haya pasado, porque allí es donde, en el contexto, aparece Moisés. Y era muy importante para estas personas saber de dónde habían salido, como pueblo y como nación. Y es lo que hoy nuestro pasaje, pues, nos va a enseñar. Y nos va a enseñar, aparte de esto, hermanos, cómo es que Dios es el que forma un pueblo, forma una nación. Pero bueno, también es importante notar que nuestro pasaje, hermanos, nos deja unos detalles importantes. Hemos leído ya algunas genealogías y en algunas partes de la Biblia solo dice, y tuvo hijos y murió, y tuvo hijos y murió, y tuvo hijos y murió. Pero acá, en estos versículos que leímos, aparte de ver muchos nacimientos, vemos algunos detalles. Y bueno, la pregunta es, si está en la palabra de Dios, si fue inspirado por Dios, esos detalles han de ser muy importantes para nosotros. Así que escudriñemos un poco más. Es como lo primero que yo quiero hacer con ustedes, que vayamos al texto, que estudiemos de nuestro texto, pero que veamos algunos detalles importantes en la medida en que íbamos leyendo. Empecemos quizás, amados hermanos. Vemos hijos de las 2 esposas de Jacob. Los primeros hijos fueron de Lea, entonces allí de hecho empieza diciendo este versículo con el que empezamos, que Dios fue el que concedió hijos a esta mujer. Pero vemos también otros detalles que quizás quisiéramos, o más bien diríamos, ¿por qué están allí? Porque no son cosas tan positivas. Vemos quizás una envidia entre 2 hermanas, ¿cierto? Vemos quizás una expresión de Raquel que le dice a Jacob, empezando el capítulo 30, dame hijos, y si no me los das, me muero. Bueno, quizás aquí Raquel perdió de vista quién es el que concede los hijos. Quizás aquí Raquel perdió de vista y empezó a creer que Jacob era el que podía tener el poder sobre la fertilidad y no Dios. Y este tipo de cosas, hermanos, son importantes porque nos presentan una condición caída. Y esa condición caída es importante tenerla en cuenta en nuestro pasaje porque definitivamente todos queremos apuntar a que Cristo es la respuesta a esa condición caída. Y que definitivamente en un pasaje como este podemos ver a Cristo. Hermanos, esta expresión de Raquel me llama mucho la atención, si bien no es en lo que voy a enfocar el pasaje, y a veces cuando uno, digamos, tiene tantos textos, hay que sacrificar algunas cositas, pero esta me parece importante tenerla en cuenta. Cuando ella dice esta expresión, amados hermanos, ciertamente Dios en su gracia le concede un hijo más adelante, pero aún ella no estaba del todo contenta, porque si usted nota cuando leímos al final, cuando ella quedó embarazada de José, dijo, Señor, dame otro hijo. Quizás su satisfacción no estaba en el primer hijo que pidió ni en Dios mismo, sino en quizás querer tener otro. Y al pensar en esto, hay algo que viene a mi corazón y es una pregunta que quisieran que tuviéramos ahí en nuestro corazón y pudiéramos reflexionar. ¿Será que hay algo en mi corazón, hermanos, que anhele más que Dios al punto de decir, dame esto o si no me muero? Bueno, es interesante tenerlo en cuenta, porque parte del pasaje nos enseña y parte de las oraciones y lo que hemos venido hablando a lo largo del sermón es que nuestra plenitud debe estar en Cristo. Es de que nuestra realización única y exclusivamente va a ser algo muy gozoso para nosotros y muy bueno cuando tenemos a Cristo delante. Estos detalles eran dignos de ser estudiados, porque también aquí podemos ver en qué estaba puestos los ojos quizás Raquel, en la satisfacción de tener un hijo, no en Dios mismo, no en haberse sido casada o haber sido tomada por esposa por alguien que la vindicó, que le ayudó, que la protegió porque ya no era pastora de ovejas. Entonces es interesante este detalle allí. Y es interesante también decir, hermanos, y también ver detalles que Dios nos lo deja ahí para que tengamos en cuenta, es que a lo largo de estos versículos cuando vemos que, bueno, una tiene hijos, otra le alquila al esposo a la otra, como leímos, que es un poco hasta curioso y da risa porque, alquilan el esposo para que pase una noche con ella por unas frutas y después la otra le dice, usted me ha quitado el esposo, y la otra después le menciona, tengo envidia de mi hermana, entonces no me puedo quedar atrás, te doy a mi sierva.
Estos detalles, hermanos, que nos presentan la condición caída del ser humano, nos presentan cosas como la insatisfacción, la insatisfacción. Ellas debieron haber estado satisfechas porque habían sido reivindicadas, habían sido valuadas, habían sido protegidas por su esposo. Lea, principalmente. Recordábamos hace 8 días que quizás la más débil, la de ojos apagados, miren cómo Dios la bendice. Es la primera que da hijos. Y pues según nuestras cuentas, amados hermanos, es la que más da hijos a este hombre. Pero había insatisfacción en su vida, había envidia. En Raquel, pues también vemos cosas similares. Hay una no realización. Ella era hermosa, era de la que estaba enamorada en un principio Jacob, de la que Jacob se enamoró apenas la vio sacando agua del pozo. Pero esto para ella no era suficiente. Quizás ella no tenía una realización completa como mujer, como esposa de un patriarca. Envidia, definitivamente el pasaje nos presenta la envidia. Estas mujeres habían sido vindicadas, habían sido protegidas, pero no estaban del todo contentas. Ahora, es importante tener estos detalles un poco negativos en nuestro pasaje, porque ahora sí quiero centrarme, amados hermanos, en una pregunta. ¿Cómo es que Cristo, hermanos, es la respuesta a nuestra necesidad, a nuestra condición caída? ¿Cómo es que Cristo nos hace parte del pueblo de Dios? Hemos tomado quizás como punto de lanzamiento esta historia bíblica, pero definitivamente haciendo nuestra reflexión en Cristo allí en el Génesis, podemos aplicar legítimamente y ver la pertinencia de este pasaje para nuestros días, para nuestra vida. Algo importante, y a veces nosotros tenemos, y hemos hablado en algunas oportunidades con el pastor, es que bueno, a veces tenemos nuestras doctrinas allí en cajitas. Hablamos de la soberanía de Dios, gloria a Dios porque Él es soberano, pero la tenemos allí en una cajita arriba, de la providencia de Dios, pero bueno, gloria a Dios por eso. Pero muchas veces, ¿cómo nosotros vivimos sabiendo que Dios resucitó? ¿Cómo es nuestro día a día sabiendo que en Cristo tenemos plenitud? ¿Cómo es nuestro día a día sabiendo que Cristo es la respuesta a la condición caída? Y por eso Cristo es glorificado. Es en lo que me quiero centrar en esta mañana por algunos momentos. Entonces, hermanos, en un primer punto, vamos a responder esta parte de esta pregunta. ¿Cómo en este pasaje, hermanos, al ver envidia, al ver nacimientos, al ver cosas de estas, es que Cristo hace su aparición y forma parte y hace su iglesia? Pues bueno, en un principio, amados hermanos, es importante que notemos que Cristo es el que concede la familia. Cristo es el que concede los hijos a las familias. Y empecé diciendo que algo importante en la promesa que Dios dio a Abraham es que iba a ser de él una nación grande, una nación fuerte y una nación poderosa. Lo primero que vemos, amados hermanos, es que Cristo es la respuesta a la condición caída porque Él para sí mismo forma una iglesia. Él rescata a una iglesia. Él forma un pueblo. Aquí lo vemos físicamente, la familia empieza a crecer, la familia empieza a crecer. Pero Dios es el que hace esto. Hoy nosotros decimos que Cristo es el que nos hace parte del pueblo de Dios. Hermanos, esto es algo increíble porque es la respuesta a nuestra necesidad. Hoy en día muchas personas buscan tener identidad. De hecho, pues si no fuera así, quizás en los clubes no darían una tarjeta que es como la de membresía, o en los pases, o en las cosas que nosotros tenemos, pero algo que no nos ayuda es que eso se vence. Es que si usted, por ejemplo, saca la licencia de conducción, esto se le va a vencer en algún momento. Es que la tarjeta de identidad de los niños se le vence a tal edad y debe sacar otra cosa. Y hoy las personas están afanadas por tener una identidad, por decir yo hago parte de este país, por decir yo hago parte de este selecto grupo. Pero eso realmente es efímero, porque se le vence su membresía y ¿qué hace? Vuelve y la saca, y vuelve y se le vence y vuelve y la saca, pero no va a ser perpetuo. Sin embargo, aquí podemos observar en este pasaje que Cristo provee identidad a su pueblo. Cristo es el que hace parte del pueblo de Dios y por eso parte de esta promesa importante es que nosotros entendamos que Él nos hace parte de su iglesia. Es lo primero, amados hermanos. Lo segundo, así como Jacob en el capítulo anterior, pues había tomado a estas dos mujeres por esposas, pues así Cristo, amados hermanos, toma a su pueblo, lo protege, lo guarda, le da valor, lo vindica y hoy es una iglesia saludable, hoy es una iglesia que es victoriosa porque Cristo mismo la ha redimido. Esa formación del pueblo hoy podemos decir, bueno, ¿qué estarían pensando hace unos
3.000, 4.000 años cuando pasaba esto, que quizás esa familia se iba a acabar, que quizás este pueblo iba a disminuir en su número, pero vemos todo lo contrario. Aquí vemos la formación de un pueblo nacional, de un pueblo físico, pero hoy en día, en este momento, hay muchas partes donde celebran el Día del Señor, y eso hace parte también de la promesa cumplida que Dios da a Abraham y que hoy la cumplimos, o más bien que hoy Cristo la cumple en nosotros. Hacemos parte del pueblo de Dios. Qué importante es esto, hermanos, qué importante es esto. Una vez, hermanos, siendo parte del pueblo de Dios, haciendo el paralelo con Lea y Raquel, una vez ellas están casadas con este hombre, pues apuntábamos, como les mostraba la condición caída de nuestro pasaje, pues que debían estar realizadas, debían estar plenas, tenían ya familia. Dios les había concedido a estas mujeres el poder ser madres. Dios les había dado protección, riqueza, tierras. Pero podemos ver que no estaban realizadas del todo. No estaban realizadas del todo, por lo que ya dije anteriormente. Hoy, hablando de nuestra iglesia, amados hermanos, tenemos la plena seguridad de que Cristo es nuestra plenitud, de que Cristo es nuestra realización. Pero muchas veces, amados hermanos, hay algo que anhelamos más y decimos, Señor, si no me das esto, me muero. Si no me das esto, me muero. Y miren que hay algo curioso, porque en el segundo hijo que tiene Raquel, que es Benjamín, que no está en nuestro relato, ella murió en el parto. Bueno, es algo que me pareció curioso, ¿no? Dios le dio el hijo y efectivamente pues ella murió allí en el parto. Benjamín fue un hijo de una madre que cuando lo tiene muere. Y así sucesivamente, hermanos, podemos identificar en este pasaje también algo de idolatría en esta mujer. Finalmente, detrás de cada pecado, amados hermanos, que vemos acá, de la envidia, de la no realización, de la insatisfacción, del no valor que ya tenían, pues hay un pecado de idolatría también que podemos identificar. En el mismo momento en que esta mujer pone a su mismo esposo como aquel que puede incluso controlar su fertilidad, porque a él es que le dice, dame hijos o si no me muero, hay algo que está antes de Cristo. Ha de ser esto una reflexión importante también hoy, aquí y ahora para nosotros. Ya hacemos parte de la familia de Dios y consecuentemente, ¿cómo yo hago para vivir con esta verdad un día como mañana lunes cuando me dirija al colegio? ¿En qué va a cambiar tu vida al saber que eres parte del pueblo de Dios? De que Dios te hizo parte de esa promesa. Hoy de hecho, hermanos, decimos con plena seguridad, y les hacía la pregunta ahorita a los niños que qué significaba cuando estaban siendo ellos haciendo el curso de membresía del bautismo, ¿qué era esto? Pues no es solo para los niños, es también para nosotros. Dios nos ha marcado como pueblo suyo y por eso ese valor no nos lo da, hermanos, el tener quizás, no sé, el pertenecer a algo socialmente hablando, el tener una doble nacionalidad, porque eso no te va a dar satisfacción, o quizás lo hará de manera temporal, pero será algo efímero. Sin embargo, Cristo es la respuesta, hermanos, a la condición caída en que Él es la plenitud de vida que usted y yo necesitamos hoy más que nunca. Quizás vienen afanes, Sandrita está orando por las necesidades económicas, por el perdón, y bueno, el Señor nos provee económicamente, pero quizás va a volver a faltar. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra realización está quizás en tener algo, en tener una estabilidad económica, en pertenecer a algo, pues está bien, hace parte de la provisión de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el Señor retira esto? ¿Dónde queda nuestra plenitud? ¿Dónde queda nuestra satisfacción? ¿Dónde queda nuestra realización? Aquí, amados hermanos, en este pasaje, pues aparte de ver cómo se forma un pueblo de Dios, pues haciendo una retroalimentación hacia cada uno de nosotros, podemos estar seguros de que hacemos parte de la iglesia. Y de esa iglesia de Cristo, pues, nos presenta y es muy pertinente para nosotros decir hoy, aquí y ahora que es algo increíble, que es algo increíble. Y bueno, en algunos de nuestros 12 puntos de oración oramos por nuestra iglesia, pero ha de ser un poco también esto de manera intencional. Y hoy orábamos para que nuestra iglesia fuera santa, y en algunas oportunidades oramos por nuestras familias, y en algunas otras oramos para que el Señor esté delante de la iglesia, el refugio. Por ejemplo, amados hermanos, hoy aquí podemos dar gracias a Dios, porque dentro de 3 días, si el Señor lo permite, hace 3 años el Señor permitió que naciera esta familia. Entonces ahí hay un aviso para ustedes. El próximo 13 de abril estamos conmemorando que el Señor nos ha permitido 3 años. ¿Pero por qué? ¿Por la elocuencia del pastor Javier y porque eso hace que hagamos parte del pueblo de Dios? No. Porque el Señor nos ha dado, no sé, cierto número de miembros, tampoco.
es porque al igual que en este pasaje vemos cómo Dios forma un pueblo, pudimos ver la gracia del Señor, la fidelidad del Señor, cómo formó parte de nuestra iglesia hace 3 años, o más bien mirando 3 años hacia atrás. Por eso podemos decir hoy con toda seguridad que por Cristo soy parte del pueblo de Dios, soy parte de la iglesia. Algunas aplicaciones, amados hermanos, que podemos ver aquí, aparte de las que ya hemos tratado, es que Dios nos da esa seguridad de que somos parte de su familia. Cuando vamos a un pasaje como Juan, capítulo 17, no vamos a ir en este momento, pero es un texto conocido. En esta oración que hace Jesús, quizás unos minutos antes de ir allí y ser entregado por Judas, de hecho en el capítulo inmediatamente siguiente, en el capítulo 18 de Juan, lo primero que se cuenta es cómo Judas entregó a nuestro Señor. Pero en ese capítulo 17 de Juan vemos una oración, y es una oración que hace Dios, que hace Jesús a su Padre, en primer lugar por Él mismo, por esa unión, por esa Trinidad hermosa que podemos ver. Pero la segunda parte de esa oración, allí en Juan capítulo 17, después del versículo 5, se ve a Cristo orando por sus discípulos, orando por su iglesia, orando por los que Él había educado, por los que Él había protegido. Pero en la tercera parte de esa oración, hermanos, habla y ora Cristo por los creyentes. En este momento y en este contexto, habla y ora por su iglesia. O sea que con plena seguridad decimos que si hacemos parte del pueblo de Dios, Cristo ora por nosotros y está orando por nosotros. Porque el pueblo que Él formó, Él no lo formó y se desentendió de su pueblo. No, ese pueblo es la iglesia de Cristo que será perenne, que es eterna, porque ha sido rescatada por Cristo. Y al final de ese Juan 17 vemos un texto quizás famoso. Dice, y en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Qué aplicación tan grande, hermanos, al encontrarnos con un versículo como este y saber que en Cristo tenemos la realización, la satisfacción, porque Él ha vencido al mundo. Más razones no necesitamos. Él ha vencido al mundo. Entonces damos gracias a Dios porque podemos hoy descansar que hacemos parte del pueblo de Dios si creemos en el Señor. Una segunda aplicación, amados hermanos, que hemos estado hablando también acá, es que nosotros somos herederos de esta promesa también. Nuestros hijos son herederos de esta promesa. Hoy podemos decir que el verdadero Jacob fue Cristo y es Cristo, aquel que reivindicó a su iglesia y que la protege, que la forma y que la cuida. Pero también podemos decir que el verdadero pueblo de Dios es Jesucristo mismo, porque Él es el que nos presenta ante su Padre. Por la justicia de Cristo, hoy usted y yo podemos estar en pie. ¿Y en qué me baso para decir esto? En el Salmo 130, que es un salmo de confesión de pecado, dice, Señor, si tú miraras a los ojos, a las personas, parafraseando un poco, ¿quién, Señor, podría hoy mantenerse de pie? Pero hoy nos podemos mantener de pie porque Cristo ha otorgado esa justificación, esa justicia, y por eso somos parte del pueblo de Dios. Algo muy importante para que también meditemos en esto y lo tengamos en cuenta. Y una tercera aplicación, y finalmente, ya para concluir, hermanos, este texto que habla de hijos, vemos en nuestro pasaje, amados hermanos, que definitivamente es el Señor el que nos concede la familia. Qué buena oportunidad para nosotros como padres, el poder saber, que textos como el 29:1, el 30:17 de Génesis y el 30:22 muestran a Dios de manera activa haciendo crecer la familia. Y es algo también por lo cual debemos dar gracias a Dios. Yo pues no tuve un hijo porque sí, porque era fértil, porque no, porque Dios concedió el que pudiera tener una familia. Pero esto trae, amados hermanos, para nosotros como padres, lo que la misma palabra del Señor dice, el estudiar con ellos, el estar con ellos y el que ellos ya tengan una identidad en Cristo porque hacen parte de la familia de Dios. Si hay algo en lo cual pues me gozo creyendo, es lo que dice Hechos capítulo 2, y para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, cerca, en los cuales pues nosotros podemos creer en Dios. Hermanos, gocémonos entonces de que hacemos parte de la iglesia de Dios y esto es por Cristo.
eso es por Cristo. Pidamos perdón al Señor cuando hemos dicho como Raquel, dame hijos o si no me muero, cuando nuestra satisfacción no está en Cristo, cuando nuestra realización no está en Cristo, y descansemos en el Señor y podamos vivir esta semana sabiendo que hacemos parte del pueblo de Dios y estamos en el lugar de Dios y Él es nuestro Dios. Oremos, hermanos.